cómo en el mundo realmente no podemos decir que vamos a estar solos. Eso es mentira. Bueno, y cómo estas relaciones son recíprocas entre los diferentes estados, cuándo va a ser en el ámbito del derecho Licenciada, internacional. disculpe. Perdón. Sí, ¿se oye resonancia con su exposición? Déjenme ver qué será. Ay, No, ay, ay. licenciado. No, Lick, no se escucha. No, yo creo que ha de ser tu bocina, Araceli, porque así se escucha bien. Uh-huh. Bueno, entonces continuamos. Tal vez Araceli puede ver, porque cuando hay lluvia, la estática o depende, el internet puede a veces dar problema. Entonces, pero cualquier cosa, pues nos avisa. Y cómo vamos a darnos cuenta cuando estamos en el ámbito del derecho internacional privado. Por su parte, el jurista uruguayo Quintín Alfonso consideró que el derecho internacional privado lo vamos a concebir desde dos puntos. Una que la llama clásica, en el cual el derecho tiene por objeto establecer la ley nacional, ojo, es decir, qué ley de qué persona o nacional, estamos hablándonos a la persona en sí. Por ejemplo, qué ley va a ser utilizada para regir o va a tener la competencia para regir las relaciones extranacionales, y eso se tiene que entender desde el punto de vista de la concepción de extranacional, que solo puede regir por un derecho de material nacional. Es decir, cuando está una situación donde coluden o chocan varios derechos, vamos a darnos cuenta que puede ser que se apliquen o puedan ser, dependiendo de cuáles son los sujetos de derecho, ya sean nacionales o extranjeros, cuál va a ser la ley aplicable a esa relación jurídica, ya sea, y cuál es, si va a ser la guatemalteca, la inglesa, la sajona, dependiendo de las personas que están dentro de ese elemento que coluye o que va a tener que pedir el reconocimiento jurídico ante un juez. Y aun y cuando hayan varias normas que pueden ser aplicables, solo se puede determinar una. Y por eso es que él considera que es el derecho internacional de formal. ¿Por qué? Porque vamos a ver la forma o el ámbito que se va a aplicar. Y la otra es la relación jurídica internacional. No se rige por ningún derecho material. En este caso, el derecho internacional privado tendrá por único objeto formular su contenido material. Entonces, así como cuando hablamos que cuando se crea una relación contractual o de otro elemento, hay un elemento formal y un elemento material, pues este autor atinadamente considera que igual en el derecho internacional privado van a haber estos dos elementos. Por su parte, Kegel concluye que el objeto de la norma de colisión del derecho internacional privado se va a componer primero de una relación de derecho internacional privado. Segundo, un momento de conexión que une a un conjunto determinado un momento de conexión que une esta relación material con un estado determinado. Es decir, la persona necesariamente, ojo, y ahí vamos a tocar un tema que lo vamos a desarrollar más adelante, debe de tener una nacionalidad, pero en la realidad, tanto en el derecho internacional privado como público, hay una situación que todavía se siguen violando. Imagínense, en pleno siglo XXI hablamos, o siglo XX hablamos de que hay personas, ¿ustedes creen que todas las personas tienen una nacionalidad reconocida y todo? Porque estamos hablando de los derechos de la persona, un derecho humano de tener un vínculo jurídico con un lugar donde él se considera nacional, donde nació, que lo une a la tierra. ¿Creen que sí es real?
Sí, Sergio. Pues realmente sí es algo real porque uno debe de nacer bajo una tierra y bajo un espacio específico. El grave problema es de que hay lugares como en el altiplano guatemalteco donde ni siquiera están inscritos los niños. Entonces, ¿cómo el derecho internacional dice de que todas las personas tienen derecho a tener una nacionalidad y a tener un origen? Pero es difícil poderlo hacer bajo esas condiciones. Sí, Yemile, usted también había levantado la mano. Y fíjese que ustedes están hablando al nivel nacional. Después le voy a dar un tips. Yemile, ¿usted había levantado la mano? Sí, gracias, licenciada, pero Lo era quitamos. siempre en esa misma vía, ¿verdad? Decir que si las personas, si las personas, ¿verdad? No están legalmente inscritas en un país, no se les reconoce esa nacionalidad, ¿verdad? Y por otro lado, el asunto de las migraciones, ¿verdad? Que hay personas que están en otro país, no tienen derechos por ser, en el caso de nuestros hermanos guatemaltecos que obligadamente han tenido que salir de Guatemala, no tienen ningún derecho, ninguna protección, ninguna asistencia por parte de la tierra que los vio nacer, ¿verdad? Aunque así tuvieran un DPI o un certificado de nacimiento, mucho menos del país donde se encuentran en una situación ilegal, ¿verdad? Entonces, ellos están en un limbo donde no tienen incluso identidad, ¿verdad? Porque están sobreviviendo dentro de una cultura que no es la suya, sin ningún tipo de garantías, y huyeron de su país porque tampoco tienen ningún tipo de garantías, ¿verdad? Entonces, por ese lado, digo yo, no es una realidad. Eso es cierto. Buenas tardes, Zaira. Los apátridas, eso era importante, es que quería llevar a eso, porque hablamos dentro de nuestro país, incluso yo hablaba con personas a veces mayores y me contaban de que antes, hace algunos décadas atrás, las personas no inscribían a los niños, incluso había una multa por no inscribirlo, por si no eran, recuérdese que anteriormente una de las situaciones eran cuando eran hijos solo de reconocidos por la madre o no reconocían en tiempo o no estaban casados, había una multa, entonces simplemente algunos hijos les ponían los apellidos de la mamá. Hay que reconocer que también con las migraciones, cuando se dio el conflicto armado interno, también se fueron algunos connacionales a México y estaban en una situación irregular. Pero los apátridas y los gitanos, por ejemplo, o a los que se les... Imagínense, estamos hablando de que aun y cuando el derecho humano a una identidad está regulado, todavía hay países que reconocen a los apátridas. Ellos no tienen patria. Y entonces ellos tampoco pueden demostrar en qué territorio. Estamos hablando en Europa, que es un países del primer mundo con bastantes elementos o reconocimientos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que estas personas no pueden demostrar que nacieron o porque, por ejemplo, los gitanos, los palestinos que están luchando porque se les reconozca como país, pero los palestinos tienen una nacionalidad, nacen en este lugar, aparte del reconocimiento que, ojo, tienen que tener cuidado, porque una cosa es que se les reconozca ante las Naciones Unidas como un Estado, pero los palestinos tienen un territorio, tienen un ordenamiento jurídico, buscan, me voy a meter al callejón de los cuentazos, pero le voy a decir algo. Por ejemplo, pueden ingresar a las páginas de la ONU y desde que se dio el conflicto que Palestina desea, o que quiso conquistar a Israel y por el contrario, en vez de conquistarlo, pierden área ellos y quedaron en una situación de desventaja, se ha hablado de la violación que también tiene Israel hacia los pueblos palestinos. Y dejemos de pensar de que era la tierra donde nace Jesucristo. Siempre han tenido territorio y nacionalidad. Sí, lo que no tienen, una cosa es que ellos estén constituidos como Estado y otra cosa es el reconocimiento jurídico que necesitan ante la ONU. Recuérdase que Israel no lo tenía, y creo que Israel es un país lindo, los invaden. Acuérdense que
cuando después de la Segunda Guerra Mundial hay una resolución de la ONU y vuelven a instalar a Israel. Recuérdense que bíblicamente también ellos llegan a esta área y la llegan a estar utilizando, y los conflictos que se han dado, que no son solo de este siglo o del siglo pasado, sino que bíblicamente los conflictos que han habido entre Israel y Palestina son bíblicos, desde los hijos de Abraham, cuando le cambian el nombre. Entonces es un conflicto que no solo la parte económica, el petróleo, el hecho que antes de que invadieran Israel los palestinos, ellos tenían el control del agua. Ahora cuando invaden a Israel y ellos en la guerra de los 7 días, por una serie de situaciones que se dan en Israel, se ha preparado bélicamente para ciertas guerras de niños, mujeres, hombres. Ellos tienen un servicio militar obligatorio, una gran preparación, no lo podemos negar, una preparación integral en cuanto a educación, en cuanto a identidad, de que pueden regresar incluso personas que sean o tengan descendencia israelí de diferentes países a Israel, y la apertura económica que ellos realizan, toda la educación, pero también en ciencia y tecnología. Por ejemplo, yo compré una y nunca la terminé de utilizar, unas Kindles, por ejemplo, son es un aparato para leer, en el cual, a diferencia de las laptops o cualquier otro elemento para leer que tiene brillo, esta fue diseñada como que fuera un libro para bajar ciertos libros y poderlos leer. Y esa es de origen israelí. Entonces hay diferentes elementos que ellos han ido creando, y ellos sí tienen Kindle como tablet, sí. Y puede usted bajar los libros y estarlos leyendo ahí. Hay que estarla cargando y estar viendo cuáles sí pueden leer y el tiempo de lectura, pero son muy buenas. Y entonces vamos a darnos cuenta que, como les dije anteriormente, sí, es como leer en color de papel periódico, exacto, Mónica. Por ahí la tengo guardada, ya no la he usado. Creo que la usé una vez y en el momento a veces se le olvida a uno. Pero lo importante es que sí, hoy por hoy, en una era post-digital, en una era donde el reconocimiento o la internalización de los derechos humanos está en boga, vamos a darnos cuenta. Inclusive ayer en la clase del doctorado de Derecho Internacional nos hablaban de que ustedes creerían que en Inglaterra hay gente pobre. Sí, licenciada, en todos los lugares hay suburbios. Hay suburbios y hay pobreza. Y incluso nos refirieron ayer a un libro donde hablaban de que aún en los países desarrollados necesitan de gente pobre para que trabaje y para que mantenga el status quo. Entonces, por ejemplo, los gitanos, los apátridas, no tienen un reconocimiento jurídico de su identidad como tal. Por ejemplo, yo puedo decir, soy Gretel Johanna Miranda Selva y nací o soy española, pero nunca me inscribieron. Y como los gitanos iban, primero que hay que reconocer que los gitanos fueron estereotipados porque eran gente vaga que se dedicaba a leer las manos, a andar haciendo suerte de ciertas cosas, entonces no los quieren en ningún lado. Entonces estas personas no pueden demostrar que estaban en cierto territorio, ya sea español, francés, inglés, cuando nacen, y no tienen esa cobertura. Entonces vamos a ver, esa relación material muchas veces, o ese reconocimiento, va a quedar a veces en una norma en blanco, o no poder ejercitar esos derechos. Y por ejemplo tenemos en segundo hecho que una norma sustantiva del derecho privado y un momento de conexión que va a unir a estas normas sustantivas con un estado determinado, más presente con la misma lugar donde él nació. Entonces nos vamos a dar cuenta de que
toda esta normativa o este reconocimiento también tiene cierta necesidad. Y es precisamente ¿por qué? Porque esta norma de determinada conexión de una persona con un Estado o una norma sustantiva con un Estado es esa norma sustantiva que puede ser un Estado no donde yo nací, sino en el Estado donde yo estoy realizando ciertos actos o ciertos contratos o ciertos elementos que van a modificar la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, acuérdense que las contrataciones, las acciones que yo realice y más allá, por ejemplo, no solo la contratación, porque ¿qué elemento establece en el libro tercero del Código Civil? Porque están el negocio jurídico, está todo lo relativo al registro general de la propiedad o los derechos registrales, pero también tenemos, ¿qué pasa si yo muero y tengo bienes? Tengo bienes y tengo descendiente, aunque no haya extendido o haya otorgado un testamento. La sucesión hereditaria o la sucesión hereditaria. ¿Y qué pasa si yo muero y no tengo descendientes? Se pierden esos derechos que me corresponden sobre que yo los ejercía sobre bienes, sobre esos bienes. Pasan a formar parte del Estado, licenciada. Pero recuérdense, sí, es cierto, pasan a formar parte del Estado, pero ¿cómo es que viene el Estado y se da cuenta que hay un proceso? Ojo, y revisen eso, porque ustedes como notarios pueden saber que existe Lenin. Sí, Sergio. Lenin tiene su micrófono abierto. Sergio, adelante. Fíjese que actualmente, ¿cuándo fue eso? Fue en la legislatura anterior, si no me equivoco. Arzú vino y él expropió todas las casas que estaban en la, ¿cómo se llama? En la Sexta Avenida. Y muchas de ellas las expropió para venderlas y las compraron en sociedades que a las que tenían una vinculación con él. Incluso donde está San Martín es una casa que él compró y que expropió porque tuvieron que hacer un estudio de ver si no habían vivos herederos de esas casas que estaban abandonadas, ¿verdad? Bueno, hay que tener cuidado porque una cosa es la expropiación y otra es la sucesión vacante que puede reclamar el Estado y la sucesión intestada cuando no hay la sucesión vacante, cuando no hay quien la reclame, la puede reclamar el Estado. Acuérdese que de conformidad con el Código Civil le corresponde, 1074 exacto, le corresponde a las universidades, a las municipalidades, es al Estado. Y los notarios que inicien o las personas que den la información sobre los mismos tienen derecho a un porcentaje. Por si les interesa el derecho civil y el derecho notariado, les comento eso. Entonces, sí, estos elementos también van más allá, no solo es esta norma formal, esta norma material, sino que sí. Pero ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Prácticamente para hacer esa sucesión vacante o poderla reclamar como parte de las municipalidades, tuvo que haber iniciado para determinar si habían personas quiénes eran los legítimos propietarios que habían fallecido. Inclusive, hay que reconocer que se han tenido investigaciones porque también hay notarios que no son los más honestos, que también han participado en ciertos grupos de estructuras que se dedican a despojar a las personas de sus bienes inmuebles, e inclusive en determinados momentos se ha conocido como, por ejemplo, la banda de los Topacio y otras en las que esta estructura criminal integrada por notarios y por otras personas
despojaban, incluso mataban a personas y no solo los topacios, habían otros grupos que se han dedicado a eso. Entonces, todos estos elementos son parte de lo que es el objeto del derecho internacional privado, pero también va en cuanto a la extradición, a la territorialidad de la ley penal, a los actos administrativos que se puedan dar, los procesos laborales. Recuérdense que en el Código de Trabajo se habla no solo de la contratación nacional o de los nacionales, sino también de otras personas que puedan ser contratadas dentro de nuestro territorio, o guatemaltecos que puedan ser contratados para prestar su servicio fuera del territorio guatemalteco, y cómo se aplican estas normas. Y, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no conocen personas que tienen ciertos contratos, ya sea en Estados Unidos o por temporadas, con ciertas empresas o entidades, o Canadá, que van por tiempo a trabajar, regresan? Entonces, todos estos elementos también son parte del derecho internacional privado. Por su parte, el jurista internacionalista español Ramón Arau y Arregui nos dice que nuestra materia persigue como objeto organizar jurídicamente la vida privada de la comunidad internacional. Él no hace una diferenciación entre derecho material, derecho formal, sino que dice, mire, ¿qué es lo que necesita? Organizar todos los elementos que van a regir la vida de la comunidad internacional en el ámbito privado. Y la naturaleza de nuestro derecho internacional privado, para la mayoría de los autores, se establece que la naturaleza jurídica del derecho internacional privado es una rama del derecho internacional en parte general. Y esta como que la repetí, déjenme ver. Bueno, ¿y por qué va a ir dirigido a diferentes personas? Entonces, si yo en el examen les pregunto ¿cuál es la naturaleza? Es una rama del derecho internacional privado y es sus generis. Porque no es, a diferencia de las otras ramas que es derecho público-privado, esta no. Esta es una singular subgénero, y vamos a darnos cuenta también que nuestro derecho, como lo conocemos hoy, no es como se conoció desde que inicia a hablarse del derecho internacional privado. Y se le ha conocido con diferentes nombres, y no siempre existió ese reconocimiento jurídico como derecho internacional privado. Incluso hay algunos juristas que no están de acuerdo con el nombre que se le ha dado a esta materia, porque dicen que no debería de ser esto. Y, por ejemplo, durante el transcurso del tiempo que ha existido el derecho o este derecho de los extranjeros, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, lo podemos entender como el jus gentium en el derecho romano, el jus gentium privatium. ¿Por qué? Se recuerda que en el derecho romano, repasando un poquito, que yo sé que ustedes lo saben esto, pero que en el derecho romano estaba el jus civilio, que es el derecho civil que le correspondía a los patres de familia, a los hijos que nacían dentro del matrimonio, a la esposa que estaba en sujeción, pero quien mantenía todo ese jus civilio eran los patres de familia, los padres de la familia, los que tenían los plenos derechos. Recuérdese que incluso el derecho romano también fue avanzando y se basaba, como en el derecho esclavista, sobre la propiedad privada. Y la familia, los hijos, la esposa, en determinado momento, eran objetos del padre de familia, en el que al principio tenía un poder excelentísimo sobre las personas, al punto que podía hasta disponer de darle muerte a la mujer, al esposo, a los hijos. Esto fue cambiando, y el derecho del jus gentium eran para la gente que eran de otra nacionalidad que no fueran la romana. Incluso, aun y cuando en el tiempo fue cambiando y se fue dando un reconocimiento jurídico de la mujer romana, cuando esta mujer romana se casaba con alguien que no era romano, que no era pater de familia, los hijos no tenían el mismo reconocimiento, no tenían los mismos derechos. ¿Por qué? Por el hecho de ser hijo de una mujer. Entonces vamos a darnos cuenta que también el jus gentium era para la gente que no eran los ciudadanos romanos, que no tenían todos los derechos, y eran
los que el Imperio Romano le había reconocido. Y muchas veces iban a ser personas con las que, o estados, con los que ellos habían en determinado momento civilizado, se habían conquistado o tenían una relación necesaria para consolidar el Imperio Romano y los derechos que ejercían los patres de familia. Posteriormente, en el tiempo se les llamó conflicto de leyes, colisión de leyes, comitas o cortesías, derecho extraterritorial. ¿Por qué? Porque sale del territorio donde nace o para las personas que está creado. Y es que derecho intermunicipal. ¿Por qué? Porque en determinado momento en Europa habían diferentes municipios y o municipalidades o la forma en que estaban organizadas y cómo estos derechos iban a estar dentro de un estado. Por ejemplo, Italia, la Bolonia, Roma, cada uno de estos tenía sus leyes que iban a operar. Derecho de jurisdicciones combinadas, derecho internacional jurisdiccional, derecho intersistemático, derecho polarizado. Oye, y quiero hacer, perdón, la acotación que cuando hablamos de derecho polarizado no estamos hablando de cómo ha estado dividido entre Estados Unidos y Rusia, sino que, ¿por qué? Porque están en dos dimensiones los derechos de los nacionales y de los extranjeros, de elección de leyes, law of nation, derecho interespacial, derecho translatitio y teoría de la extractividad de las leyes, derecho del extranjero, teoría de los estatutos, derecho de los límites, derecho privado humano, derecho polarizado anormal, entre otras. Entonces nos vamos a dar cuenta que todas estas nominaciones que han surgido ha sido por la evolución histórica de cierto reconocimiento jurídico. Y si bien es cierto, el derecho romano, a nosotros nos llega este derecho romano y todavía lo utilizamos como lengua muerta, la mayoría de principios están enunciados en latín. También es que en ese momento, si bien se reconocía el derecho de la gente, el derecho civil de los romanos, no es como lo conocemos o como se perfeccionó hoy por hoy, al derecho internacional privado. Y las causas de la existencia del derecho internacional privado, algunos juristas las consideran que son 12, evidentemente, que es la variedad legislativa y esa naturaleza cosmopolita del ser humano. ¿Y por qué esa variedad legislativa? Porque entre tantos estados existen, hay una cantidad de derechos. Y como les decía anteriormente, podemos estar en el mismo territorio en las Américas y tenemos diferentes reconocimientos jurídicos. Sin idea de cuestionar, por ejemplo, recordarán que se le cuestionó al candidato presidencial Bernardo Arévalo si él estaba en una boda de personas del mismo sexo. Él manifestó que sí en México. Estamos a la par de México. Nosotros aceptamos un matrimonio igualitario, está concebido o aceptado en nuestro territorio. No, la legislación no lo contempla. No lo aceptamos. Somos un país, le hablaba en una clase a un doctor argentino, muy, muy tradicionalista. Ojo, y no es que no haya personas del mismo sexo que tengan relaciones con otra, y no es que no exista una cantidad de cosas de el reconocimiento jurídico de las personas de LGTBIQ y más, sino que simplemente nuestro ordenamiento jurídico no lo ve. Pero estamos, por ejemplo, lo tiene algunos estados de Estados Unidos, México. Vamos a irnos a Costa Rica. Costa Rica ya lo tiene legislado porque por una opinión consultiva que realiza el presidente de Costa Rica, a la Corte Interamericana le responden que sí,
Y es por eso que al haber hecho la consulta, por eso nosotros, si algún presidente resulta que pide esa consulta, nos van a hacer que cambiemos nuestro ordenamiento jurídico. ¿Sí, Sergio? Me llama mucho la atención eso que usted menciona, licenciada, de que Costa Rica hiciera una consulta a la Corte Interamericana, porque ellos no han ratificado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden que la sede de la Corte Interamericana está en Costa Rica. Pero ellos no han ratificado, es uno de los países que no ha ratificado ese tratado, esa carta. Es algo interesante, ¿no? La Convención Interamericana sí tengo entendido que ellos sí la ratificaron. Ahora, la Convención sobre los Derechos de las Personas LGTBI, ellos la realizan en el ámbito de la competencia de la Corte Interamericana, pidiendo el presidente Alan García, creo. Alan García fue el que la realiza, y ustedes saben que casi le cuesta la presidencia porque no estuvieron muy de acuerdo. Pero Costa Rica ya tenía mucho comercio y muchas personas que llegaban, había mucho más apertura, creo que en todos los países centroamericanos, de ciertos lugares para personas del mismo sexo. Entonces hace la consulta y le dice a la Corte de que al realizar utilizando lo que es el derecho del constitucionalismo viviente, que nace esta teoría en Estados Unidos, en la cual una constitución tan antigua como es la de Estados Unidos, solo han tenido algunas enmiendas, tiene 21 enmiendas, y no ha logrado que se logre hacer un cambio desde 1789, que se crea la Constitución de los Estados Unidos, y a través de las enmiendas se fue reconociendo ciertos derechos que hoy por hoy están reconocidos en muchos de los convenios de derecho internacional privado, como el derecho a la libertad de expresión, libertad de credo, incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos o Estados Unidos tiene que la libertad de expresión es tan grande que es mejor que usted hable lo que quiera decir y que posteriormente se dé algún límite a ese derecho y no que el Estado pueda regular. Y como bien lo ha establecido la Corte Interamericana, que el derecho a la libertad de expresión, libertad de culto y otros van sistematizados. Entonces, la Corte Interamericana habla de este derecho del constitucionalismo viviente y de la idea de que las constituciones fueron creadas en un determinado momento y el legislador histórico o el intérprete histórico constitucional muchas veces no está y que el sentido semántico o la evolución de la realidad a veces supera y se da la resolución en la que ya era de carácter obligatorio por haber hecho la consulta y bajo el principio de que se establece de que si usted, la Corte, las sentencias de la Corte, la Comisión, las sentencias de la Corte, todo el material de derechos humanos que ha realizado tanto la Corte Interamericana es de observancia para los estados, para las personas que trabajemos dentro del estado, para evitar que se dé el principio de convencionalidad. Y es por eso que ellos tienen que cambiar su normativa, porque ellos ya habían hecho la pregunta y sale la necesidad de que la tuvieran que cambiar. Entonces hay que tener cuidado porque las declaraciones o lo que es como la opinión consultiva que se hace a la Corte Suprema, a la Corte de Constitucionalidad, cuando se realiza al emitir el pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad, sí es vinculante para los sujetos que la han solicitado, igual es con la Corte Interamericana. Algunos juristas internacionalistas consideran que no es solo, bajo el principio de convencionalidad, no es solo obligación para los estados que piden la consulta, sino para los que estamos dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o bajo el que hayamos suscrito la convención y no hayamos dejado alguna denuncia de ciertos artículos que no se pudieran cumplir
por imperativo legal, sino que, y hay otros segmentos que consideran que no podemos, que solo debe de ser bajo el artículo 65, creo que de la Convención, que solo debe imperar para las personas que están en el proceso determinado, pero todavía a nivel internacional se tiene esa disyuntiva. Para el jurista guatemalteco, catedrático de la Universidad de San Carlos, ex catedrático, el licenciado Lario Ochaeta, considera, ya me quité el nombre, yo no sé por qué, que las causas del derecho internacional privado son las siguientes: la naturaleza cosmopolita del ser humano, porque yo creo que todos queremos viajar, todos queremos tener un contacto, una mejor cultura y poder convivir con otras personas, la naturaleza social del hombre. Y se recordarán qué decía Aristóteles sobre el hombre. ¿El hombre es un animal? ¿Qué le diferencia al hombre del resto de los animales? Que podemos razonar, licenciada. Razonamos, pero también, además que razonamos, ¿qué nos gusta estar? Un animal social. Somos un animal social. Somos un animal social. A no ser que tenga algún trastorno de la personalidad, somos, y aun y cuando estén en un trastorno de la personalidad, hasta creamos amigos, aunque sean imaginarios, pero somos, hay unos psicópatas, sociópatas, y complicadísimo. O podemos tener diferentes trastornos. Y la diversidad legislativa. ¿Y por qué le digo siempre esta diversidad legislativa? Porque incluso en el mundo, les estaba hablando de la diferenciación. Por ejemplo, nosotros somos estados republicanos, pero tenemos también estados como Estados Unidos, México, Argentina, donde también ellos tienen una diferenciación porque ellos tienen esa norma que implica para todos los estados que están dentro del mismo, y hay normas específicas para cada uno de esos estados que se rigen del lugar. Es por eso que ustedes ven en algunas series cómo a veces tienen competencia las policías de cada uno de los estados en Estados Unidos o el FBI para cierto tipo de investigación. Entonces, esa es la diferenciación que también debemos tener en estos estados. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la diferenciación que tenemos ya cultural, y hablábamos de estos países como Israel, como Palestina, como Egipto, donde tienen una cultura distinta, en la que la cultura está muy basada también a los credos o religiosos, donde hay un sincretismo entre la religión, la iglesia, las ideas, y esto también va a crear, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros aquí las mujeres podemos vestirnos de determinados lugares o de determinadas formas, minifalda, blusas escotadas. No tenemos que cargar un burka, no tenemos que estar bajo cierta sujeción. Bueno, no tenemos, porque hay mujeres que sí están todavía en nuestro país bajo sujeción en determinados lugares, en el que ser pobre, ser mujer y ser indígena son una forma de desigualdad. Mujer pobre, garífona, también. Entonces, vamos a darnos cuenta que todos estos elementos también van a crear una diferenciación. ¿Nosotras aquí nos obligan a llevar un burka? No. Podemos en determinado, pero también dentro, siendo Guatemala un país, mujer pobre, indígena y niña, ¿cierto? Hombre pobre, indígena y analfabeta, ¿va a tener las mismas oportunidades que otra persona? No. Y esa es la realidad social. Pero vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, podemos decir que nosotras, las mujeres que estamos en esta clase el día de hoy, en esta conversación, tenemos las mismas oportunidades que nuestras abuelas, vivimos bajo el mismo contexto histórico y social. No, licenciada, para nada. No. No.
Y podemos darnos cuenta que hasta el pensamiento de estas generaciones anteriores eran distintos. No sé si algunos tienen abuelitas un poco más mayores en las que si usted se vestía de corto, si usted se comporta de la forma que es, hasta cierto punto las abuelitas consideran de que, oye, somos las novicias rebeldes, algo no está bien con nosotros. Pero es la realidad, bajo el contexto que ellas vivieron. Yo le digo, mi abuelita era una señora, murió muy joven, que había vivido en un ámbito, sí, yo era la oveja negra. Ay, me decía de que no iba a conseguir ni esposo, y siempre fui algo, digo que sigo siendo, digo lo que pienso, pero no me he ido mal en la vida y creo que uno tiene que romper paradigmas, cuesta. Pero también tuve un padre que hoy por hoy le puedo decir a mi papá que en paz descanse. Como todo latinoamericano, sí puedo decir que sí era, no el típico latino machista, fue machista tal vez hasta que yo nací, fui su primera hija y soy mujer, entonces cambió, creo, la idea de pensar, pero sí, nos pasa. Entonces vamos a darnos cuenta que entre esta naturaleza social del hombre, también queremos ser aceptados. ¿Qué pasa si están en un grupo de amigos y por mucho que usted tenga muchos valores y están diciendo cosas que no necesariamente son lo más adecuado y tal vez usted no lo haría si no estuviera en el grupo? Pero ¿qué pasa con la presión social? Si dicen malas palabras o si dicen chistes en los que se denigra a una persona, pero están en grupo, algunos de ustedes dicen, miren, hombre, no digan eso porque qué barbaridad, están denigrando a las mujeres, a los hombres, hombre, mujer o chucho. Nosotros decíamos que hay ciertos amigos que les gustan eso, hombre, mujer o chucho, no tienen distinción. Pero ¿qué pasa? Algunos dirían, miren, no digas, no queremos que nos digan, no, mire, es que aquella tan anormal, tan distinta. Entonces, esa naturaleza social muchas veces cambia la concepción o para que me acepten dentro del grupo. Muchas veces siempre se habla que el individuo solo piensa mejor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué creen que en el Código Penal se hablan de los delitos tumultuarios? Bueno, ¿alguno de ustedes es del área de Quiché? Creo que sí, porque la vez pasada hablábamos de todo lo del conflicto armario del área del Quiché y alguien levantó la mano o dio Tiffany. Por ejemplo, usted, los linchamientos. Yo estuve casada con una persona que hizo un estudio o trabajaba para ID cuando se hacía un estudio en Quiché y tuve la oportunidad de ver. En esa época se consideraba, o yo consideraba que lo que nos habían hecho creer en la tesis, por ejemplo, de Miguel Ángel Asturias, de que solo el ladino, o como dicen el ladino, pero ¿por qué es ladino? Porque engañan, porque es una forma también de discriminación que los pueblos originarios hacen a los que somos mestizos y que tenemos cierta cantidad de mezclanza entre españoles, indígenas. Acuérdense que también tenemos los africanos y cada una de esas diferenciaciones que culturalmente se han hecho. Pero a mí me tocó ver y me decían en esa ocasión que la primera vez que fui, una cosa que para mí fue impresionante es ver cómo una indígena golpeaba a otra indígena que era su empleada. Lo que muchas veces no he visto no digo que haya buenas gentes ladinas que no abusen de los indígenas, pero me quedé impresionada de ver cómo esta señora golpeaba a su empleada indígena. Entonces, que hay discriminación hasta dentro de los propios indígenas. Hay discriminación, yo he visto incluso que no se quieren a veces entre etnias, porque si usted le dice, usted es quiché, y me dice, no, yo soy un mam, y se molestan. Entonces, sí hay cierta diferenciación, pero aparte de eso, cuando se estaba haciendo ese estudio, me dijeron, mire, licenciada, si usted oye que dicen, o mire, si usted oye que dicen le gasolina, usted corra y después pare.
porque cuando dicen eso es porque van a quemar a las personas. Y acuérdense que alguien decía, mire, está cometiendo un hecho delictivo, está secuestrando y todo. La gente estaba tan esfervecida cuando el derecho o las normas jurídicas no llegan a la población o no resuelven la conflictividad del imaginario social. Cuando no resuelven la conflictividad del imaginario social, las personas buscan resolver por su propia mano los problemas. Aparte del derecho constitucionario, que vamos a vernos cómo el derecho constitucionario están constituidos por dos elementos. El pacta, el opinio juris sub necesaria y la inverata consentudo. Uno es el elemento objetivo en el que yo, como parte de la población, considero que o la población tiene la idea muy bien establecida de que es necesario esta aplicación de este derecho constitucionario, la repetición de este mismo, para que se dé el elemento. Y el otro elemento es la necesidad que ve este imaginario social, esta población, de que esta norma se aplique para que haya menos conflictos. Entonces, por ejemplo, la compañerita que es de Quiché no me va a dejar mentir que muchas veces una persona era la que decía que se estaba cometiendo un hecho delictivo, la gente estaba desilusionada del sistema normativo tradicional, que no es el concepto de los pueblos indígenas o los pueblos originarios. Porque, por ejemplo, en Quiché, me desmentirá ella si estoy diciendo eso, pero eso también lo aprendí, que la cosmovisión maya establece que depende de las fechas, así como hay un calendario católico en la que cada día se celebran uno o varios santos. En el caso de la cosmovisión, dependiendo de la fecha que usted nace, usted ya tiene su... A mí me cuesta a veces decir los nombres como ustedes. El ajá. Y entonces, pero me decían que había que hacerlo también con la garganta, pero me cuesta un poco. Pero me decían de que esto determinaba que desde que nacía un niño, su nahual, pero desde que nacía un niño, ya se sabía por la fecha en que nació cuáles iban a ser las fortalezas, pero también las debilidades. Y se le decían al padre para que pudiera tomar, para que tuviera cómo guiar a su hijo y evitar que él se confrontara. Con esta cosmovisión también las ideas son que las personas puedan criar a los niños de una forma que se busquen evitar ciertos conflictos. Me corrige, compañerita de Quiché, a ver si es cierto lo que aprendí. Sí, licenciada, el ajao significa Dios en Quiché, idioma quiché, ¿verdad? El que usted mencionaba es el nahual. Nahual. Y entonces se habla de que efectivamente, por eso cuando se les decía a los padres en qué fecha habían nacido o cuál es el nahual o cuáles eran las debilidades, los padres debían de tomar, no solo los padres, creo que también el grupo de esa sociedad tomaba el apoyo para que si el joven cometía o la joven cometía ciertos hechos ser castigado o ser reprimido de cierta forma para que se pudiera reintegrar. Entonces, cuando vemos que toda esta forma de actuar dentro de la sociedad va a determinar, imagínense, nosotros tenemos no solo nuestro ordenamiento jurídico, sino ese derecho constitucionario, el que estos pueblos originarios han tenido esa forma o esa cosmovisión, que también está reconocida, como dijimos la vez anterior, en el convenio 169 de la OIT, en el que el propio convenio 169 de la OIT viene a dar una definición
de lo que es la discriminación, o qué elementos se pueden dar con la discriminación, y que se va a integrar con el artículo 202 del Código Penal. En esta forma de diversidad también que se da dentro de la población, también nos vamos a dar cuenta que la diversidad legislativa, imagínense, si tenemos no solo el ordenamiento jurídico, sino las leyes constitucionarias que se pueden aplicar siempre y cuando no vayan a chocar o tener una coalición con el derecho ya establecido. Por ejemplo, aun y cuando el derecho constitucionario hable de ciertos castigos mayas, no puede, hoy por hoy todavía creo que hay un gran conflicto en cuanto, por ejemplo, en el derecho indígena o originario, se habla de que todavía ciertos actos delictivos podrían ser, por ejemplo, en una violación, casarse, o por ejemplo, en algunas áreas, las mamás todavía, eso no debería de ser, pero casan a las personas o las prometen en matrimonio desde muy jóvenes y las mandan a vivir. Esta situación es bien complicada para la formación de estos niños. Imagínense cuántos estados hay en el mundo y cada estado tiene su propia, aunque sea muy similar, va a tener diferenciación. Entonces, como en el mundo existen muchos estados con sus propios ordenamientos jurídicos, algunos estados son reconocidos por la Organización de los Estados Unidos y ahí Naciones Unidas, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque una cosa es que estén reconocidas en la Organización de Naciones Unidas y otra cosa es que sean estados. El reconocimiento de las Naciones Unidas les permite interactuar en ciertos elementos. Y uno de los grandes problemas que hay entre Israel y Palestina es que gracias al voto de Guatemala, Israel fue aceptada en las Naciones Unidas. Pero Guatemala, Israel y otros países amigos se han opuesto a que las Naciones Unidas se le den el reconocimiento a Palestina. Y más aún y cuando yo les decía que ingresaran a las Naciones Unidas, pueden ver ustedes que desde 1970 están constituidas unas comisiones para ver las violaciones de Israel hacia los estados palestinos, y pueden ver cuántas veces han sancionado a Israel por estas violaciones, y siempre se hablan, ojo, aun y cuando podremos tener como abogado una religión, ya sea protestante, católica, y determinar que Jesucristo nace en Israel, debemos de despojarnos de ese reconocimiento o de esa conceptualización para determinar qué es lo que jurídicamente corresponde, cuáles son las razones por las que se dan, y no sé si es ofuscarnos o cerrarnos ante estos hechos. Entonces, como cada estado en el ejercicio de su soberanía para dictar las normas jurídicas, el régimen político, económico, a través de un órgano legislativo o los órganos legislativos, cuando hay cámaras bicamerales, las normas jurídicas que van a ser de observancia obligatoria para los ciudadanos o para las personas que estén dentro de un territorio. Porque no es solo, por ejemplo, si yo les digo, la Constitución Política de la República de Guatemala solo reconoce los derechos para los y las guatemaltecas. ¿Ustedes qué creen? Ya los aburrí, se quedaron dormidos. Andrea, ¿usted qué cree? Bueno, si nos vamos a la parte de los derechos fundamentales, vamos a darnos cuenta que la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando habla que todos somos iguales ante la ley, está hablándose que no solo para los guatemaltecos y guatemaltecas, no solo para los que ya ejercen la ciudadanía y tienen el derecho a votar, sino para aquellas personas que todavía tienen solo la capacidad de goce.
a toda persona que esté dentro del territorio nacional, esté o no legalmente. ¿Y por qué le digo esté no legalmente? Porque nosotros no tenemos el aparato o la importancia económica que Estados Unidos de que nos van a venir a quitar los mejores trabajos, como hablan los norteamericanos, sino que para todas las personas que estén dentro de nuestro territorio. Para las mismas situaciones los estados han legislado, imagínense, ¿por qué es importante? Porque ante situaciones como los contratos, la sucesión hereditaria o intestada, testamentaria o intestada, la sucesión vacante, todos los estados han legislado, pero cada uno de ellos han determinado qué elementos o no, o quiénes pueden heredar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Francia pueden heredar por cierta forma de sucesión intestada ciertos familiares en grado de consanguinidad y ciertos no. Hay otros países que aceptan que, por ejemplo, tíos, abuelos, o diría en mi pueblo hasta los chuchos, no, pero que puedan heredar. Feliz noche, compañeros, si no los estoy... Feliz noche, Lick. Feliz noche. Licenciada. Feliz noche, licenciada.